Buen día con todos, somos estudiantes de la Universidad Andina del Cusco y en esta oportunidad, en este video para el curso de manejo y conservación de suelos, vamos a mostrarles un poco más de lo que son las propiedades físicas del suelo, en particular lo que es la estructura, la textura y porosidad. Bien, como muchos de nosotros sabemos, el suelo ha sido uno de los recursos más degradados por el ser humano. En todo caso, esto se da porque la mayoría de nosotros no tiene la conciencia o lo que sabe de las propiedades físicas. Es por eso que a continuación les vamos a mostrar un poco sobre estas. La estructura del suelo. La estructura del suelo se define por la manera en que se agrupan partículas de arena, limo y arcilla. Primero tenemos la arena, que es el conjunto de partículas de rocas silíceas de otro tipo que se encuentran acumulados en la costa. El limo, que es el sedimento material de consistencia sólida pero débil, que es formado por partículas de poca cohesión. Y la arcilla, que es el material formado por la agregación de silicatos de aluminio derivados de la descomposición de distintos materiales. Hablemos ahora sobre los grados de estructura del suelo. Por definición, nivel de composición es la magnitud de añadidura y expresa la diferencia entre la cohesión en los agregados y la adhesividad entre ellos. Ya que estas características varían de acuerdo con el contenido de humedad del suelo, el nivel de descomposición debería determinarse una vez que el suelo no se encuentre exageradamente seco o exageradamente húmedo. Tenemos 4 grados de estructura. El primero es el que no tiene estructura, que es la condición en la que no existen agregados visibles o bien no hay un ordenamiento natural de las líneas de debilidad. También tenemos la estructura débil, que está deficientemente formada por agregados indistintos apenas visibles. Cuando se extrae del perfil, los materiales se rompen dando lugar a una mezcla de escasos agregados intactos, como quebrados y mucho material no agregado. También tenemos la estructura moderada, que se caracteriza por agregados bien formados y diferenciados de duración moderada y evidentes, aunque indistintos en suelos no alterados. Y finalmente tenemos la estructura fuerte, que se caracteriza por agregados bien formados y diferenciados que son duraderos y evidentes en suelos no alterados. A continuación, les vamos a hablar sobre las clases y tipos de estructura del suelo. Primero tenemos lo que son las estructuras granulares y migajosas. Estas son partículas que están formadas de arena, limo y arcillo generalmente, agrupadas en granos pequeños casi esféricos. El agua va a circular bastante bien y de forma muy sencilla por medio de estos suelos. También tenemos las estructuras en bloques o bloques subrangulares. Estas son partículas de suelo que se agrupan en bloques casi cuadrados o angulares, con los bordes más o menos pronunciados. Las estructuras prismáticas y columnares. Todas las partículas del suelo han formado columnas o pilares verticales, separados por fisuras verticales diminutas, haciendo que el agua circule con bastante dificultad. Y finalmente tenemos la estructura laminar. Esta se compone por partículas del suelo que son agregadas en láminas o capas finas que se acumulan horizontalmente una encima de la otra. La textura del suelo. La textura del suelo hace referencia a la proporción de componentes inorgánicos de diferentes formas y tamaños como la arena, limo y arcilla. La textura es una propiedad muy importante que influye como factor de fertilidad y en la habilidad de retener agua, aireación, drenaje, contenido de materia orgánica, entre otras propiedades. El triángulo de textura que nos plantea la FAO es una herramienta para clasificar los tipos de textura. Las partículas del suelo que superan el tamaño de 2 milímetros se definen como piedra y grava. Por ejemplo, un suelo arenoso con 20% de grava se clasifica como franco arenoso con presencia de gravas. La importancia de la textura del suelo. La textura del suelo es muy importante en la agricultura y en la retención del agua. En la agricultura tiene gran importancia en el momento de acondicionar los cultivos, puesto que a la hora de trabajar los suelos, la textura es la que va a definir la dificultad del trabajo. Por ejemplo, un suelo que es muy arcilloso va a ser muy difícil y complicado de trabajar. Dentro de la textura del suelo también es muy importante la retención del agua. Esta es la capacidad que tiene un suelo a la hora de almacenar agua y tiene que ver bastante con el tamaño de partículas del suelo y por tanto también con la textura. La porosidad del suelo.
El espacio poroso del suelo se refiere al porcentaje de volumen del suelo no ocupado por sólidos. En general, el volumen del suelo está constituido por 50% de materiales sólidos, que el 45% son minerales y el otro 5% es materia orgánica. Y el otro 50% de espacio poroso. Dentro del espacio poroso se pueden distinguir macroporos y microporos, donde ya sea agua, nutrientes, aire, gases, pueden circular o pueden retenerse. Los macroporos no retienen agua contra la fuerza de gravedad, son responsables del drenaje, aireación del suelo y constituyen el espacio donde se forman las raíces. Mientras tanto, los microporos retienen agua y parte de la cual es disponible para todas las plantas. Pues decimos de que la porosidad depende de la textura, de la estructura y de la actividad biológica del suelo. Cuanto más gruesos son los elementos de la textura, mayores son los huecos entre ellos, salvo si las partículas más finas se colocan dentro de esos huecos o si los cementos coloidales lo obturan. No obstante, lo más corriente es que los suelos son elementos gruesos presentes, puros también gruesos, y los suelos limosos y arcillosos son muy huecos, muy numerosos, pero de pequeño tamaño. También la materia orgánica contribuye a aumentar sensiblemente la porosidad. Son, por tanto, los suelos coloidales los que tienen mayor porosidad. Pues el cálculo de la porosidad total puede hacerse mediante los valores que vamos a ver, de forma que la masa y la fase sólida de un volumen unitario vendría expresada por el valor de la densidad aparente, y el volumen ocupado por esta fase sólida lo definiría el cociente entre su masa y la densidad real, dicha fase sólida. Pues acá abajo podemos ver la masa sólida de 1 metro cúbico, el volumen ocupado por la masa anterior, el volumen de poros de 1 metro cúbico de suelo y el porcentaje de porosidad que viene expresado por el porcentaje de huecos del suelo o horizonte considerado. Todo esto se multiplica por 1 menos la densidad aparente sobre la densidad real, y en todo esto por un porcentaje, ¿no? En las conclusiones decimos que el suelo es un material superficial natural que sostiene la vida vegetal. Este es un recurso natural renovable. Sin el suelo sería imposible la existencia de plantas superiores y sin ellas ni nosotros ni el resto de los animales podríamos vivir. A pesar de que forma una capa muy delgada, es esencial para la vida en tierra firme. Cada región del planeta tiene unos suelos que la caracterizan, según el tipo de roca de la que se ha formado y los agentes de lo que ha modificado. Pues también decimos que los suelos cuentan con propiedades físicas como son la estructura, su textura, la porosidad y color, que estas influyen en la retención y almacenamiento de la humedad. La textura es la que determina la proporción en la que se encuentran las partículas. Minerales de diversos tamaños que hay presentes en el suelo, mientras que la estructura es la forma en que las partículas del suelo se unen para formar agregados. Y por último, concluimos que el color va a depender de sus componentes y este va a variar con la cantidad de humedad presente en el suelo.